realidad costarricense. Pero hoy, como don Carol le decía antes, que yo no sé si es nica o es tico, ¿verdad? Habla como nica, pero creo que ya tiene todas las mañas de tico. Conversáramos también un poco sobre esa realidad que vive el sector empresarial con esta crisis que ha ocurrido o que está ocurriendo o que lamentablemente están viviendo los nicaragüenses. Doña Marta, si usted me permite, empezamos con don Carol, que es... Por supuesto, buenas tardes, un gusto estar acá de nuevo. Muy bien, igualmente. ¿Qué tal, don Carol? Bueno, Iris, muchas gracias por invitarme otra vez aquí a intentar desenredarme todas las madejas mentales que ando en este momento. Muy bien. Aquí le mandan saludos, don Carol, Yamilet Díaz. Ah, perfecto. Le manda saludos. Bueno, a ver, ¿cómo arrancamos? Don Carol, tal vez usted nos contextualiza un poco esa realidad del empresariado nicaragüense hoy en medio de esta crisis que no solo está afectando lamentablemente al pueblo nicaragüense, sino creo que todo el sector empresarial, especialmente el exportador-importador, está teniendo problemas con las fronteras. Buenas tardes. Bueno, Iris, yo tuve la oportunidad en Nicaragua, fui vicepresidente de la Cámara de la Construcción y en ese carácter integré el COSIC, Consejo Superior de la Iniciativa Privada. Me tocó la época más dura de eso y eso me llama la atención porque vieras qué curiosa nuestra historia. Yo digo en broma que ustedes cambian la parte nica y la parte tica, que nosotros cambiamos cada 4 años presidente y nosotros cambiamos cada 40 años dictador. ¿Verdad? Por ahí andamos más o menos, eso te da una idea, ¿verdad? Entonces me tocó esa parte de ser de la empresa privada, estar en la directiva de la empresa privada, y tengo que remontarme un poquito más atrás para que entendamos bien la posición actual del empresariado nicaragüense. Siempre aparece un Pelas ahí está Carlos Pelas ahora, antes fue don Alfredo, y los pactos del 50 entre el general Somoza García, porque la historia de Nicaragua es siempre curiosa, ¿verdad? Fueron como una repartición del país que hizo progresar mucho a Nicaragua. Era la época del algodón y Somoza medraba en el presupuesto, en el café, en el ganado, y la empresa privada nicaragüense, que ahí comenzó realmente sus primeros pinitos fuertes, estaba en construcción, seguro, finanzas, bancas, ¿verdad? Y todo eso estuvo muy favorable para Nicaragua, en la Nicaragua de los años 60 y 70, hasta que vino el bendito terremoto que destruyó Managua el 23 de diciembre del 72. Que eso hizo que surgieran unas tremendas oportunidades de negocio y se había dado la desgracia para el país que ya Somoza no tenía como asesor a don Fausto Fabio Amador Alemán, un segundo padre para mí, y el padre de Carlos Fonseca Amador, el fundador del Frente Sandinista. Don Fausto siempre moderaba a los Somoza con su intervención. Ya tenía a Eugene Dukevich, que era su asesor económico, era el gerente del Banco de Londres y América Central, y que lo indujo a meterse en los negocios y chocar con voy a usar el lenguaje marxista con que me formé, con la burguesía oligárquica de Nicaragua, que al mismo tiempo estaba sujeta a una situación muy curiosa, coincidencia histórica, que la iglesia, que era ultraconservadora y somocista, entra de repente a la opción con los pobres, comienza a plantearle en los colegios de los ricos, a los hijos de los ricos, el problema de clase, el problema de pobres y ricos, y todos esos chavalos se van a integrar a la fracción tercerista del Frente Sandinista. Y por eso es que triunfa el Frente. El Frente no triunfa con la primera facción, que era la facción de Carlos Fonseca Amador, de Tomás Borges, Silvio Mayorga, con la que yo me formé, ¿verdad? Esa facción era otro tipo de cosa, era una revolución al estilo soviético, República de Obreros y Campesinos, y era la reacción a las dictaduras militares. ¿Por qué es interesante esto? Porque ese concepto se ve con la muerte de Pedro Joaquín y que le habían metido la mano Somoza en la bolsa, ¿verdad? Desoyendo los consejos de su padre, que le dijo que nunca le metiera a la burguesía oligárquica, que jugara con ella, pero no le metiera la mano en la bolsa,
porque se la podía encontrar rota y le iba a tocar otras cosas, ¿verdad? Así con esas palabras, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Esa burguesía se vuelve, con la muerte de Pedro Joaquín, fue otro impronto, y todo el mundo tuvo un problema, un basta ya a la dictadura de Somoza, que había venido creciendo económicamente, tremendamente, se había metido en los negocios de ellos, un poco lo que está pasando ahora. Ya lo empato con lo que está pasando ahora. De alguna manera en Nicaragua, Daniel hizo lo mismo, pactó con la burguesía oligárquica, con el COSEP, ¿verdad? Los dejó, esta es su área y esta es la mía. Pero ¿qué sucedió? Albaniza, la privatizaron. Albaniza no es más que el pacto de San José, aquel pacto que le dejaba a cada país un porcentaje de la deuda petrolera para avanzar como país. Ellos la privatizaron en Albaniza, ellos los Ortega, ¿verdad? Y empezaron a crecer, salieron los hijos y se volvieron un monstruo económico que asustó también a los otros empresarios, ¿verdad? Y eso es lo que ha llevado en mucho, más el descontento fuerte de un sector de que me siento orgulloso yo de pertenecer a ellos, la generación de la autonomía universitaria, ¿verdad? Las generaciones iniciales del Frente, todos ellos, exceptuando, tengo que decir con desgracia, mi amigo Eben Pastora, con el que tuve 7 años en la guerra, ¿verdad? Todos están contra Daniel, todos dijeron un basta ya. En Nicaragua lo que hay es un tremendo y horrible grito de basta ya, un basta ya que ya lleva casi 400 muertos, ¿verdad? Entonces creo que eso más o menos te ubica un poquito de la posición del empresariado nicaragüense, ¿no? Doña Marta. Sí, yo evidentemente no tengo el conocimiento y la memoria histórica que puede tener usted, don Carol, de primera mano, pero he tenido un par de experiencias muy puntuales, específicamente con el sector productivo de Nicaragua. El primero fue, yo creo que fue hace como unos 15 años, tal vez 18 años, probablemente usted lo tiene mucho más claro, que estaba haciendo una consultoría para Ruta, una agencia de Naciones Unidas, por una cooperación que habían hecho con los sectores agrícolas de todo Centroamérica y necesitaban a un ingeniero, alguien con una mentalidad un poco más estructurada para que hiciera una sistematización de cuáles eran los resultados de lo que había pasado. No se había realmente llevado récord de nada, fue una tarea bastante complicada, pero el país que más me costó de conseguir la información fue precisamente de Nicaragua. Y hay una razón técnica, coyuntural en ese momento en Nicaragua, que fue la que hizo que eso fuera más difícil. Las telecomunicaciones en ese momento no eran tan fáciles como ahorita, que con WhatsApp uno rapidito se comunica con alguien, y tocaba llamar por teléfono, comunicarme vía correo electrónico, y resulta que en ese momento la electricidad era un gran problema en Nicaragua. De hecho, muchas de las fábricas abrían nada más por ciertas horas, las oficinas del gobierno estaban abiertas nada más durante la mañana y ya en la tarde no trabajaban porque no había electricidad en Nicaragua, y eso, pues evidentemente la competitividad, el empleo tenía un impacto grandísimo en lo que estaba pasando en Nicaragua. Yo lo sufrí de primera mano en términos de comunicaciones, pero allá estaban pasándola pues bastante mal. Hasta donde tengo entendido, y usted me corregirá, siéntase con completa libertad, pero la historia que a mí me llegó fue que el Frente Sandinista empezó a montar plantas de electricidad con petróleo proveniente de Venezuela y empezó a satisfacer la necesidad que tenía el empresariado de tener electricidad. Pues en ese momento dicen que las cosas se reciben bien si uno las necesita de quien vengan, pero en cierta forma ahí yo creo que precisamente el sector empresarial nicaragüense empezó a venderle el alma al diablo porque no quisieron ver otras señales que estaban ahí sobre la mesa a cambio de que nos estaban dando un insumo importantísimo para nosotros. La inmediatez del... Era una emergencia, realmente era una emergencia y les dieron una solución fácil, pero nadie se preocupó de saber que por qué un partido político era dueño de plantas eléctricas, por ejemplo. O sea, aquí en Costa Rica yo no puedo ni siquiera empezar a pensar
si cualquier partido, sea Frente Amplio, PAC, Liberación, PUSC, uno de los liberales, cualquier partido político que se haga de una industria de esa forma en que lo hizo, pues sería impensable. Pues allá pasó y el sector empresarial se hizo de la vista gorda ante esa situación por conveniencia, como dice usted, doña Iris, de la necesidad imperiosa del momento. Luego de eso, mi segundo momento de trabajo con Nicaragua fue cuando hace 2 años y medio, una cosa así, o 3 años, estuve trabajando como directora ejecutiva de UCAEP. Y precisamente visité COSEP para una reunión que hubo de todas las organizaciones centroamericanas. Conocí a don José Adán Aguirre, que precisamente ahora estaba buscando en internet mientras usted estaba hablando, porque me recordaba que hace muy poco tiempo él salió dando declaraciones. Fue el 4 de junio de este año, donde dice, nos equivocamos. Cuando yo estuve ahí, hace 3 años, la situación era bastante cómoda. De hecho, en una de las reuniones grandes que tuvimos, el que estaba presidiendo la reunión era uno de los hijos de Ortega, que era el que estaba manejando todas las negociaciones con los chinos para todos los trabajos de infraestructura que decían que iban a hacer. Y ahí es donde uno viene y dice, bueno, hace 3 años eran los amiguis, como les decimos acá, eran los compinches, eran los socios comerciales, y ahora viene y dice, nos equivocamos. Pero fue una equivocación que le está costando muy, muy cara a Nicaragua y a los mismos empresarios. Hay hoteles que están cerrados, el turismo está detenido. El otro día fui a una estética y una muchachita jovencita me atendió. Me dijo que era nicaragüense, antropóloga, ella tenía su trabajo allá y está trabajando aquí en una estética mientras el peligro pasa. Y me dice, me hace falta mucho mi país, estoy acostumbrándome a trabajar en algo que yo no conozco, pero se siente por lo menos segura acá y eso no se vale. Eso no se vale, es una barbaridad. Yo creo que los empresarios están pagando el precio justo por su irresponsabilidad en este momento. Y ahora, claro, es muy fácil llorar, pero hay vidas humanas que están de por medio, familias que están separándose por esta situación, y hasta los vecinos nos estamos viendo afectados cuando, por ejemplo, no es seguro pasar cargas y ahora se vio esta necesidad de hacer el ferry conectando con El Salvador porque todo el comercio está siendo interrumpido. Aquí nadie gana excepto los Ortega, que de estar de guerrilleros en una montaña, ahora son dueños de todos los hoteles o de una gran cantidad de hoteles y de industrias en Nicaragua. Y de medios de comunicación. Y es evidente que eso no lo hicieron porque son grandes empresarios, o sea, fue porque se beneficiaron definitivamente de la gestión que están haciendo. ¿Cuántas veces se ha traicionado esa revolución, don Carol? Yo le diría que todo comenzó con el mismo momento de la caída de Somoza. Cuando cae Somoza, que cae por las presiones militares, pero también por el aislamiento de Carter, más Contadora y todo eso, más otra situación muy curiosa también, ¿verdad? Que la vamos a discutir más adelantito, que ya es con el tema de la contra y por qué la contra fracasó, ¿verdad? Los arreglos entre los gringos y los soviéticos. Ahí quería añadir a su análisis algo muy interesante, un factor que a mí me tiene estudiando y medio desconcertado, que es la famosa doña Rosario Murillo, ¿verdad? Doña Rosario, a quien yo conocí cuando era la secretaria precisamente de Pedro Joaquín Chamorro en la prensa, se casó con Anwar Hassan, hermano de Moisés Hassan, que hoy salen unas declaraciones muy claras de Moisés, donde dice, en la prensa de hoy, dice que Daniel Ortega nunca saldrá con los pies por delante, que está preparando las condiciones para jalarse porque él no es un hombre valiente, que es un cobarde. Moisés fue compañero mío de ingeniería, ingeniero civil, es doctor en física, ¿verdad? Fue miembro de la Junta de Gobierno original, fue viceministro del Interior con Tomás Borges. Había gente muy capaz en ese momento, de hecho. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Doña Rosario, que yo la estoy analizando desde un tema muy curioso,
la santería. Me he vuelto especialista, estoy estudiando la santería. ¡Qué horror! Porque la santería, no, ella es santera. Sí, sí, Y la sí. santería demanda sangre. Es que a mí me ha llamado la atención una cosa, doña Iris y doña Marta. ¿Por qué no dieron orden a la policía con los primeros muertos? No disparen, golpeen, hagan lo que les dé la gana, pero no disparen. Nunca dieron una orden de no disparar. Se han como regocijado en la muerte. Están como regocijados. ¿Cómo es posible que anda patrullando la policía junto con los paramilitares y ambos encapuchados? Una policía encapuchada. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Yo siento ahí algo que no me cuadra en las caídas de todos los regímenes que he visto. Sí creo también que esto es irreversible. Ya ellos no pueden gobernar. Eso ya es irreversible. ¿Habrá una salida negociada? Ya que no va a salir con los pies por delante, lo que significa que no será como murió Allende en Chile, sino que lo que algunos calculan es que va a salir del país. ¿Usted ve eso como una probabilidad? Yo creo que la única opción que le queda es Cuba o Venezuela, porque ya estos crímenes, bueno, debería ser Cuba. Estos crímenes de lesa humanidad, él los debe tener aquí encima, como lo pueden perseguir ahora. 320 oficiales. Que pero, dijo Naciones Unidas. Sí, pero la gente dice que son como 400 y restos, incluyendo los del gobierno, ¿verdad? Sí. Cada uno es nicaragüense. Yo opino que él tiene que irse, él lo sabe. El problema de ellos es cómo salvaguardan su fortuna. Claro. ¿Verdad? Más con el problema de que el juez Garzón ya hizo que fueran perseguibles en cualquier país del mundo, más el tema de la ley de los gringos, la famosa, tiene un nombre rarío, que no sé cómo se llama, nunca le he podido pronunciar. Bueno, el caso es que doña Rosario y su influencia sobre Daniel, aquí vive Soylamérica, la muchacha que fue violada por Daniel, una hijastra de ellos. Ella vive aquí, está escribiendo y luchando contra ellos, contra su madre natural. Es una cosa que asusta, es una cosa que asusta. Yo espero por el bien de Nicaragua que él se vaya lo más pronto posible, porque hay un muerto diario hay un muerto. Y ahora están con otro tema más fregado, que es metiendo el terror a la gente. Los toman presos, los fichan y los sueltan. Ya esa es una persona que no lucha tan fácilmente. Una consulta, don Carol, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo visualiza usted cuando uno ve a las personas que estuvieron involucradas inicialmente en la revolución? Había grandes pensadores, había personas extremadamente preparadas, muy inteligentes, con el corazón puesto en el lugar correcto. ¿Cómo terminó Nicaragua con Ortega? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa gente buena? Ese es un fenómeno muy interesante y no despreciemos a los cubanos. De hecho, yo fui muy involucrado en el tema de la bomba de la penca, que es una famosa bomba que mató periodistas costarricenses, mató a Linda Fraser, le costó la pierna a don Roberto Cruz y a don Carlos Vargas Llené. Todo eso yo viví, la noche anterior estuve en eso, cuando se decidió hacer la conferencia de prensa. Yo estaba con Edén y con Johnny Campos, que era el viceministro de Seguridad. A mí me tocó toda esa parte, cosas del destino. Y quedemos claro que la bomba de la penca, así como el asesinato de Somoza en Paraguay, fue una operación de la Dirección Quinta de Seguridad, una dirección que muy poca gente conoció. La integraba Gorriarán Merlo, el del Ejército Revolucionario del Pueblo Argentino, Renán Montero, que era el procónsul cubano en esa época, ¿verdad? Lenín Serna, que ahí está todavía, y el famoso Tomás Borges, que fue el que me mandó a matar a mí un par de veces. Bueno, independientemente de eso, poco a poco esta gente, a través de la seguridad del Estado, lo primero que hizo Tomás, ¿qué fue? Yo estaba en Nicaragua en esa época, agarró todos los moteles e instaló cámaras en los moteles, porque ese es el estilo de ellos, es un estilo por debajo, conociendo las debilidades humanas, las flaquezas humanas, ¿verdad? Aquel famoso cura que una mujer lo atrajo y estaba la prensa por casualidad afuera y el padre estaba desnudo, ¿verdad? Fue una barbaridad. Todo eso lo vinieron haciendo y lo que usted decía, ahí está Carlos Tunnerman. Carlos Tunnerman fue rector de la universidad,
fue del SUCA, del Consejo Superior Universitario Centroamericano. Está mi amigo, mi hermano, Sergio Ramírez Mercado, que estuvo aquí en mi casa hace poco antes de irse a España a recibir el premio Cervantes. Toda la gente pensante está contra ellos. Acuérdense que hubo un interregno ahí, que hubo 3 presidentes cuando ellos perdieron las elecciones en el 90, ¿verdad? Yo diría que ahí comenzó él a apoderarse prácticamente, porque los otros se metieron a otras cosas y él se quedó con lo que era la estructura del frente. Y agarraron a un montón de chavalitos y lo hicieron de la JS 19 de julio, que son los que están ahora haciendo barbaridades, ya no son chavalitos, ¿verdad? Entonces, la situación es muy compleja, es una revolución en descomposición, ¿verdad? Una sociedad en descomposición, y hablando ya del tema de Costa Rica, eso nos está produciendo unos problemas tremendos. Estuve este viernes en la Guararí de Heredia, fui a visitar unos terrenos INBU, donde había un precario que tenía originalmente 17 familias, hace 2 años tenía como 120, hay 900 familias ahora. Qué horror. Y la mayoría de ellos nicaragüenses. El 90%. El 90% nicaragüenses. 90% nicaragüenses. Es más, a diario, ahorita acabo de recibir una petición de ayuda de una amiga que si tengo a alguien que atienda a unos muchachos que son de los que autoconvocados, que se han venido, porque todos han salido huyendo. Vamos a ir a un corte. Hoy tenemos con nosotros a los ingenieros Marta Blanco y Carol Prado. Estamos hablando sobre el sector empresarial nicaragüense. Ellos, como empresarios costarricenses, viendo desde su óptica esa realidad nicaragüense. Cuando regresemos hablaremos un poquito de cómo nos está afectando también al país, cuánto afecta a Costa Rica y por supuesto otros temas que también tendrán nuestros invitados esta tarde aquí en Confrontación Democrática. Ya casi estamos de regreso. Esto es Confrontación Democrática. En 1998 me nombraron como maestro unidocente. Fui preguntando de casa en casa hasta que llegué a Río Peje por bajo Chirripoca Beca. Cuando llegué no había electricidad, nos iluminábamos con candelas, pero ese mismo año llegó la luz. Gracias a la electricidad nos sentimos más cerca. Electricidad renovable. Orgullo de los costarricenses. Grupo ICE. Noche de estrellas, noche de estrellas. Noche de estrellas. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche. Noche de estrellas. El Radio Centro, la radio completa. Regresamos a Confrontación Democrática. Hoy está con nosotros el ingeniero Carol Prado y la ingeniera Marta Blanco. Estamos hablando sobre cómo la crisis nicaragüense afecta al sector empresarial, no solo de ese país, sino de Centroamérica. Queremos agradecer, ya algunas personas nos están dando algunos mensajes y algunas preguntas, vamos a irlas evacuando poco a poco. Quizá para cerrar esta primera parte, doña Marta, desde su perspectiva, ¿cuál sería? A ver, todos obviamente queremos que salga Daniel Ortega, pero ¿cuál sería la salida para ese sector empresarial? El sector empresarial tiene que jugar una carta mucho más decidida, más abierta, más confrontativa, o debe
mantenerse al margen frente a esta realidad que les afecta a ellos tanto como a cualquier ciudadano nicaragüense. Decía don Carol Prado, que estuvo en la marcha convocada el sábado, fue, ¿verdad? Que a él le llamó la atención de ver que había tanta gente de izquierda ahí, ¿verdad? Siendo Daniel, que se supone que es de izquierda. Le decía yo que los ticos somos raros, así somos. Y entonces cualquiera diría, ¿cómo? La gente de izquierda marchando en una marcha contra Ortega. Porque ciertamente la gente marchó por muchas razones, no solo contra el régimen, sino también contra la xenofobia en nuestro país. Pero mientras que en Nicaragua tienen relaciones con Taiwán, la, entre comillas, socialista Nicaragua tiene relaciones con Taiwán, la democrática Costa Rica tiene relaciones con China. O sea, hay una realidad. El sector empresarial se mueve en otros niveles. Doña Marta. Bueno, primero que todo, Daniel tiene de comunista lo que yo, a ultranza liberal, tiene de comunista, ¿verdad? Este hombre sencillamente es un oportunista. Si le convino en algún momento estar con un partido comunista para llegar al poder, pues era el más comunista de todos. Y ha ido cambiando como un camaleón dependiendo del entorno que mejor le favorezca. Entonces usted no coincidiría con aquellos que señalan que la crisis de Nicaragua es una crisis del comunismo o del socialismo. Por supuesto que no, es una crisis de la corrupción. Esto no tiene nada que ver con ningún tinte político, es un asunto de corrupción, de manoseo de las finanzas públicas, de oportunismo, de nepotismo. Toda su familia son los empresarios, son los que manejan todo. Así es como generalmente funcionan los grupos de izquierda que se han ido acomodando en toda Latinoamérica. Que de izquierda ya no tienen nada más que el nombre y la manipulación que hacen de las masas, justificando que están ahí por el beneficio de los más necesitados y de los más pobres. Con respecto a la izquierda costarricense, pues no andamos nada diferente. No hay una persona que tenga más de una neurona que pueda ver claramente que Ortega no es una buena persona, que su esposa no es una buena persona, que han causado un gran daño a Nicaragua, y sencillamente la izquierda costarricense se está acomodando a quedar bien con la opinión pública. Sencillamente, si ellos se mantienen firmes de que están de acuerdo con cualquiera de las cosas que está haciendo Ortega, pues es un suicidio político. Entonces están marchando como para lavarse un poco la carita y decir, sí, nosotros somos, siempre son de la izquierda, que no es la mala de Nicaragua, que no es la mala de Venezuela, siempre es una diferente, y nosotros sí tenemos la solución de lo que va a remediar el mundo, porque todos los demás no lo han logrado, pero por alguna extraña razón, el que está promoviendo la izquierda en ese momento, ellos sí tienen la solución. Y eso es lo que está pasando en Costa Rica. Sencillamente, incluso se están basureando entre los diferentes partidos comunistas o de izquierda aquí en Costa Rica, diciendo si usted está apoyando o no se está apoyando, y se sacan fotos unos de los otros. Veo, se estaba abrazando a Ortega, y usted fue a la celebración de esto y fue a la celebración del otro, y ahora nadie quiere nada que ver con ellos. Como Carol, que anda ahí una foto de la santera. De la santera mayor. Ahora, usted sabe, doña Iris, que yo no me mido cuando quiero expresar las opiniones que tengo, y me expongo constantemente, como don Carlos no sabe si lo sabe, yo tengo una expresión que le llamo los tomates virtuales. Cuando digo algo, ya yo espero que empiecen a tirar los tomates virtuales. Pero aquí, cuando usted hablaba sobre qué creo yo que debe ser el empresariado, pues tomar la responsabilidad que no ha tomado durante muchos años, y ya sea por el bien de ellos, pero también por el beneficio de todo el país, tienen que amarrarse la faja y las enaguas. Y aquí es donde digo que vienen los tomates virtuales, yo admiro lo que hizo Honduras en su momento. El empresariado defendió su país e hizo lo que yo considero que tenían que hacer en ese momento si no iban a perder a Honduras. Y pusieron a cierta persona en pijamas en un avión y le dijeron hasta luego, señor.
nosotros aquí no lo queremos, no lo necesitamos, y si queremos que Honduras vaya para algún lado, usted no es parte de la ecuación. Pues yo creo que ya llegó el momento de que Nicaragua vaya haciendo eso. Yo entiendo que el ejército es muy poderoso, está infiltrado en todo lado, sí hay muchísimo dinero de por medio, pero mucha de la culpa de lo que está pasando en Nicaragua es culpa del sector empresarial por su complacencia, por hacerse de la vista gorda, y ahora que busquen a ver una solución de cómo hacen para arreglarlo. Bueno, a ver, algunos analistas, don Carlos, usted que conoce más y tiene información de primera mano, insisten que el ejército de Nicaragua no ha tomado partido. Alguna gente dice que no hacer nada también es tomar partido, pero lo que sí ha hecho la policía, que está obviamente a la par del gobierno de la República. ¿Podría eventualmente el ejército nicaragüense convertirse en el ente que decida el futuro del país o el futuro de los Ortega Murillo? Porque es todo lo contrario en Venezuela. En Venezuela el ejército es el que le ha dado el apoyo al presidente Maduro. En este caso, en Nicaragua, el ejército se ha mantenido, digámoslo, un poco más distante, tratando probablemente de también jugar su rol de intermediación y sacar beneficio de ello, no lo dudo. Pero si el ejército estuviera acuerpando a Ortega, seguramente habría masacres. Bueno, la masacre está ocurriendo, pero sí, bueno, al suave, ¿verdad? Yo cuando escuché al general Humberto Ortega, a quien yo le tengo un gran respeto y un gran aprecio, y nosotros siempre los viejos de esa época diferenciamos a Daniel y a Humberto, y ellos incluso cuando murió la mamá de ellos hace un tiempito, hubo 2 ceremonias fúnebres, uno de Daniel y la Chayo y otra de Humberto. ¿Verdad? Vean qué terrible. El ejército nicaragüense para mí está cayendo en la misma trampa que cayó la Guardia Nacional de Somoza. Y cuidado, si no se pronuncian rapidito, les va a pasar lo mismo que le pasó a la Guardia Nacional de Somoza. De hecho, en Nicaragua han habido 2 escuelas de la revolución para acá. Acuérdense que la policía la formó Tomás, el Ministerio del Interior, y el ejército lo formó Humberto, ¿verdad? Ambos con apoyo cubano, pero con mentalidades distintas. Uno es más con el concepto de seguridad de la KGB y la golondrina, que son unas muchachitas lindas que le echan a uno. A mí no me han echado ninguna, ¿verdad? Lo aclaro. A usted sí le va mal. Entonces, yo creo que al ejército se le está pasando su cuarto de hora. Yo tuve la esperanza que Humberto, con su influencia, hiciera una especie de golpe de Estado incruento, ¿verdad? Que es lo que Nicaragua necesita desesperadamente. Si no, ahí va a haber una cosa terrible, terrible, terrible. ¿Hay algunas estimaciones que digan de cuánta se podría calcular las pérdidas económicas de esta crisis? Se podría poner en números. Por supuesto que las muertes humanas, no hay precio para eso. Pero digo, en el tema empresarial, para el sector empresarial, ¿cuánto habrá significado esta crisis? Doña Marta. Yo creo que no es ni siquiera cuánto ha significado, sino las consecuencias que va a tener a mediano y largo plazo, porque el que un grupo empresarial como los PEL haya tenido que cerrar un par de hoteles, ya eso tiene un costo gigantesco inmediato, pero a términos futuros va a ser enorme. Y esto lamentablemente va a ser una autopsia, no es algo que uno pueda predecir y decir, bueno, va a haber 100,000 millones de pérdidas en el transcurso de no sé cuánto. Se pueden hacer aproximaciones. O sea, va a ser estoy segura que debe haber un montón de economistas por ahí haciendo números, pero hasta que no pase toda la tragedia, se va a hacer una autopsia y va a decir, Nicaragua perdió. O sea, el análisis será forense. Póstumo. Eso es lo que yo creo. Y hay un elemento muy serio, y es que se va deslizando mucho la situación. En la guerra anterior, digamos que se viven unas situaciones muy surrealistas, porque algunas cosas caminan y otras no, ¿verdad? Restaurantes caminan. Es una situación bien, bien fea. Yo la viví 3 meses, 4 meses, en la ofensiva final que se llamó contra Somoza. Ahora, ¿qué creo yo?
que el daño, como bien decía doña Marta, el daño ya se causó en parte, pero se sigue, todavía no se detiene. Y otro daño posterior, volver a echar a andar toda esa industria. Y toda la Mucha de la economía. gente ya se ha ido, el capital humano. La situación es muy dura y la repercusión en Centroamérica en general y en Costa Rica en particular también va a ser muy dura, porque no nos olvidemos de los problemas sociales que se derivan de eso. Es que precisamente iba a hacer un comentario acerca de eso. Dicen que una persona generosa no es la que da mucho, sino da todo lo que tiene. Costa Rica no es ningún secreto para nadie que estamos en una crisis terrible con el tema del déficit fiscal, el consumo ha bajado drásticamente durante los últimos años. Yo quisiera realmente que Costa Rica estuviera en una posición económicamente fuerte para precisamente poder hacer frente a toda la inmigración y dar la ayuda que se necesita. Pero en un momento en que el desempleo está creciendo, que los negocios están cerrando, es como el peor momento para que una de estas crisis migratorias se dé, y eso precisamente ha encendido las llamas de la xenofobia. Tal vez personas que han estado sufriendo de desempleo y dice, bueno, ahora vienen más personas a competir conmigo por los pocos empleos que hay disponibles. Nosotros como costarricenses definitivamente tenemos que ordenar la casa. No podemos seguir en esta necedad de seguir pellizcando, y voy a hacer aquí una cuñita publicitaria en términos del déficit fiscal, pero durante décadas el país se ha estado manejando por clientelismo. Uh-huh. Y si quiere, cuando volvemos del recreo, comentamos un poquito acerca de esto, porque no vamos a ayudarnos ni a nosotros ni a nuestros vecinos siguiendo por esta ruta. Queremos agradecer a don Wilber Salazar, que nos ve a través del Facebook Live, a don Sergio Segura, a doña Marta Castro, a don José Álvarez, a don Juven Cambronero, a doña María Losilla, Eleonora Antillón, Melania Alpizar, Guillermo Alvarado, José Luis Monge, Alejandrina Badilla, Daniel Gallardo, Lady Chávez, Luis Montero, Marielos Morgan, Olivier Pérez, Leiner Vargas, Sandra Rivas, Gerald Jiménez, Oscar Campos, Yadira Ocampo, Jimen Chan, Leonardo Sáenz, distribuidora Montserrat, José Francisco Araya, William Solano, Armando Alvarado, son algunas de las personas que se han conectado también con Confrontación Democrática a través del Facebook Live. Y también pueden ver la entrevista también en el Facebook Live, no solo el mío, el personal, sino también el de Radio Centro. En los controles está María Fernanda Mora, yo soy Iris Zamora y ya casi estamos de regreso. En 1998 me nombraron como maestro unidocente. Fui preguntando de casa en casa hasta que llegué a Riupeje por bajo Chirripoca Beca. Cuando llegué no había electricidad, nos iluminábamos con candelas, pero ese mismo año llegó la luz. Gracias a la electricidad nos sentimos más cerca. Electricidad renovable, orgullo de los costarricenses. Grupo ICE. Regresamos a Confrontación Democrática. Don Carol Prado y doña Marta Blanco son nuestros invitados de hoy. Con ellos estamos analizando desde aquí la realidad del sector empresarial nicaragüense, su responsabilidad histórica también en este momento y las consecuencias de esa crisis, no solo para Nicaragua, sino, como lo planteaban ahora, doña Marta, también para el país. Un país que está en una crisis económica, más la crisis de Nicaragua, un cóctel peligroso. Así es. Como les comentaba justo antes de salir al descanso,
parte del gran problema que tenemos en este país, y creo que no somos los únicos, es un mal de muchos, consuelo de tontos, es que todos los sectores que tienen intereses en economía siempre tratan de ver que su lado de su segmento no se vea afectado. Entonces se presenta durante las últimas décadas un paquete fiscal y todo el mundo empieza a pellizcar, que no toquen a las cooperativas, que no toquen por favor a los sindicatos, que no toquen los empleos públicos, que no toquen el sector arrocero ni el sector azucarero. Sí. Y así todo el mundo, que las iglesias ahora, que no se les pongan impuestos a las iglesias, o sea, todo el mundo que está lleno de buenas intenciones para que el país salga adelante, quiere pellizcar y decir, sí, a todos los demás ordénelos y cóbrenles. Sacrifíquese a los demás. Pero yo no. Y entonces empiezan a pellizcar y a pellizcar y a pellizcar, y ya lo que está en la Asamblea Legislativa ya no viene a satisfacer ni siquiera las escasas expectativas que había del gobierno de que llenara un pedacito de ese problema que hay del déficit fiscal. Sí, de 560 mil millones de colones. Ahora, con esos recortes que ha habido en las últimas horas, recortes que son más populistas que ninguna otra cosa, se está hablando de que llegaría a 353 mil. O sea, ya es, y cada vez será más difícil, ¿verdad? A eso súmele la crisis que pueda tener ese sector exportador, porque evidentemente Nicaragua es uno de nuestros destinos para las exportaciones. Bueno, eso es otra de las cosas. Siempre la eterna lucha entre los importadores y los exportadores, que el tipo de cambio para arriba o el tipo de cambio para abajo. Y es sencillamente protegiendo mis intereses personales y no me importa el efecto que pueda tener en el corto, mediano o largo plazo a la economía. Ahora, yo le digo una cosa, cuando yo leí la noticia de que doña Rocío había dicho, si no logramos hacer esto, vamos a congelar este proyecto y nos vamos por el plan B, que es atacar los gastos en forma drástica. Le aplaudo de pie, porque realmente si el déficit fiscal en el que estamos en Costa Rica ha sido creado por un incremento en el gasto, si uno ve las curvas, lo que ha cambiado no son los ingresos, son los gastos que se han ido subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Si ese fue el causante del déficit fiscal, pues debería ser el causante de que baje, sencillamente bajémoslo, bajémoslo, bajémoslo. Y aquí no es un asunto ni siquiera de posiciones ideológicas. Yo soy liberal, pero hay un proyecto de ley fuerte que, aunque yo no coincido en muchísimas cosas con don Otón Solís, cerrar es un proyecto que hay que ponerlo sobre la mesa y hay que trabajarlo. Hay un montón de instituciones que no deberían estar operando y que nos están dejando pérdidas terribles al país. 5.7 del PIB, estamos hablando del año 2013, denunciaba el entonces viceministro de egresos en el gobierno de doña Laura Chinchilla, don Álvaro Ramos. 5.7 del PIB en exoneraciones. Y ahora de nuevo, esos señores llegaron a la Asamblea Legislativa, pegaron 4 gritos, tienen su lobby especializado e igual no los van a tocar. 8% del PIB de evasión. Entonces, cuando usted ve que el problema del déficit fiscal no solo es el empleo público, que evidentemente hay que regularlo, no solamente son las pensiones de lujo, que evidentemente habrá que ponerles, ya no se pueden eliminar, pero sí se podrán poner un impuesto a las pensiones de lujo. Don Carol, entonces uno dice que la crisis tiene que ver más con un dicho que hay en Guanacaste, el que tiene más pescuezo traga más pinol. Curioso eso de pinol, ¿verdad? Y mejor, prefiero no discutirlo en este ámbito, ¿verdad? Bueno, pero a mí me llama la atención en todo esto, estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes expresan. Es curioso cómo falta ese sentido de unidad nacional. Yo siempre hablo del milagro costarricense cuando hablo con mis paisanos. El milagro costarricense le llamo yo a lo que sucedió después del 48, donde el cura, el camarada, el centro derecha y el centro izquierda se juntaron y sacaron una Costa Rica, la Suiza de Centroamérica, ¿verdad? Por cierto, ahora con todas estas cuestiones xenofóbicas he puesto mucho la canción Tan linda es mi Costa Rica, que es de autoría, hecha por un nicaragüense. Es de autoría de Tino López Guerra. Es un pidesquite. Bueno, pero independientemente de eso, hay algo que a mí me llama la atención, y como será una deformación profesional que tenemos los ingenieros, ¿verdad?
¿por qué solo me hablan en Costa Rica o de recortar los gastos o de más impuestos? ¿Por qué nadie me habla de agarrar ese paquidérmico aparato estatal y hacerlo más productor? Se lo voy a poner así. Si yo en un permiso de una urbanización me tardo 2 años, ¿por qué no se dedican a facilitarme para que yo lo haga en 1 año? En 1 año yo produzco empleo, pago más impuestos, circulo el dinero, porque nada circula más el dinero que la construcción. Desde la señora que le da de comer al obrero hasta los industriales más grandes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no esa tercera ecuación? Hay un poquito que le dicen reactivación económica, pero muy tímido. Yo me acuerdo que cuando estaba de presidente, don Miguel Ángel Rodríguez, que para mí, con perdón de los otros amigos míos, es de los mejores presidentes que he conocido en Costa Rica, en mis 9 administraciones. Planificación nacional, iba a las instituciones y le daba la tarea que tenían que hacer para cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo. Y 3 meses después llegaban a revisarlo, ¿verdad? Ahora no existe. Cada institución anda por donde le da la gana. Está predicándole el coro, como dice un dicho por ahí, porque yo como ingeniero industrial, el tema de la eficiencia está intrínseca en mi sangre. Y definitivamente el recorte del gasto tiene que pasar por el tema de la eficiencia. Yo que soy una pequeña empresaria en este momento, que estamos pasando por una contracción del gasto y una crisis en el comercio, lo primero que hago es sencillamente recorte gastos. Y si tenía 3 bodegas alquiladas, hablé con mi gente y les dije, vamos a ver cómo nos acomodamos en 2 porque necesitamos recortar el gasto. Todo el personal que tenemos es el que necesitamos para operar. Pues si no, entonces vamos a tener que, cuando alguien se vaya, no lo vamos a reemplazar, no reemplazarlo. Y ni siquiera se está hablando de despidos, es de una gestión responsable, de una gestión eficiente, eficaz. A veces, y yo lo he visto, entre menos gente hay, mejor se hacen las cosas. Don Carol, ya nos queda 1 minuto y medio, se lo quiero regalar a usted. Como yo todavía no sé si usted es nica o tico, ¿verdad? Porque a usted le gusta jugar con esas palabritas y parece político, a veces por un lado y a veces por otro, ¿verdad? No me haga caritas. ¿Qué sentimientos le produjo la manifestación en la Merced hace, 2 fines de semana anterior? Bueno, en mi parte tica, me sentí orgulloso de ser costarricense. Me sentí orgulloso de que estuvieran apoyando la migración, fuera donde sea, venga donde venga. Y también aclaro en eso, el delincuente no tiene nacionalidad. El delincuente que le apliquen la ley a cualquiera que sea. No tiene nacionalidad, ni estatus social, ni estatus económico. Es delincuente, ¿verdad? Me sentí muy orgulloso de eso. Me sentí cansado porque ya no estoy acostumbrado a caminar después de la prótesis de la cadera, ¿verdad? Pero me produjo al mismo tiempo un orgullo de ver a la juventud universitaria metida en esto. Yo creo mucho, soy de la generación de la autonomía, la primera generación de la autonomía en Nicaragua. Fuimos luchadores, muchos de mis amigos, compañeros quedaron en las montañas, ¿verdad? Y en las calles de Managua. Y es importante para un país que la juventud sea sensible, porque si la juventud no es sensible, se jodió el país. En Nicaragua lo que está ocurriendo inició con las protestas juveniles. Así es. Los estudiantes llevaron esa bandera. Sí, como muchos costarricenses, súper avergonzados de ver la actitud de algunos de esos costarricenses, pero bueno, creo que este fin de semana la tortilla cambió para otro lado, dio vuelta y demostró que somos imperfectos, pero también tenemos la posibilidad de ser mejores. Muchísimas gracias, don Carol Prado y doña Marta Blanco, ambos ingenieros. Hoy nos tocó turno de ingenieros aquí para conversar sobre cómo afecta esa crisis de Nicaragua al sector empresarial de ese país y del nuestro, y la responsabilidad, según doña Marta y don Carol, que tienen los empresarios nicaragüenses en esta crisis. Mañana, si les parece, nos volvemos a encontrar. Que la pasen muy bien. Buenas tardes.